consideren y en el momento en el que podamos ponernos de acuerdo. Bien, hay un asunto que tiene que ver, bueno, hay varios asuntos, pero digamos que el que nos va a interesar hoy, en ese intento por precisar los ámbitos, las posibilidades, los límites del bioderecho, sobre todo de esas prácticas éticas, a mí siempre me han parecido dos asuntos supremamente complejos, es que disciplinarmente, esos asuntos como la ética y como el bioderecho han compartido una suerte terrible con otros conceptos, y es que se convierte en un escenario como de acrobacias conceptuales académicas. Y entonces desde las academias lo que se intenta es volverlos como toda una especie de circo, en el que cada participante del circo, dependiendo de sus habilidades, hace maromas, hace acrobacias, busca aplausos, aunque no obtiene grandes resultados. Si ustedes hacen una revisión detallada de, del material existente en torno al bioderecho, se van a dar cuenta un poco de ese circo, de esos acróbatas, de esos pseudoartistas. Y es que se sustentan en unos cartones, en unos diplomas, en unos títulos, para decir un mundo de cosas que en últimas no parecen tener mucho contenido, pero que les ayuda a ganar likes en el caso de Internet, a aumentarse el sueldo en el caso de los puntos que dan las magistraturas, eh, los magisterios o los cargos públicos por publicaciones, o a descrestar tontos en últimas. Pero no, digamos que no hay una vinculación real de las academias en relación con los contenidos reales, concretos que puedan tener esos conceptos de ética y bioderecho. Y en ese sentido, usted va a encontrar en casi que en todas las páginas oficiales, por ejemplo, de los estados, eh, de las naciones, de los países, de las repúblicas, unos compromisos éticos. Entonces dicen, por ejemplo, que la fiscalía tiene compromisos éticos, que la procuraduría tiene un compromiso ético, que la defensoría del pueblo tiene un compromiso ético, que el hospital general tiene un compromiso con la ética, que el ministerio de salud tiene, y uno dice, bueno, y si tienen compromiso con la ética y lo tienen inclusive por escrito en palabras tan precisas, tan depuradas, ¿por qué se siguen admitiendo comportamientos que a todas luces y desde lo más elemental van en contra de la ética? Vemos que es un asunto que ayuda un poco a dilucidar este asunto que estoy planteando aquí de ese circo del lenguaje, que fue un poco lo que intentamos abordar en las dos últimas semanas, cómo es a través del lenguaje que empezamos a definir acciones, a definir prácticas, a definir instituciones, pues a través del lenguaje. Pero ¿cómo hacemos para que ese lenguaje baje a un escenario de lo real, de lo concreto, se asuma con principio de realidad? Vamos a ver, en el lenguaje nos dice, por ejemplo, que un estudiante es, o un maestro es, un profesor es, y la definición que se encuentra desde lo académico es una cosa absolutamente motivadora. Pero ¿qué tanto usted como estudiante es capaz de identificar esa coherencia entre el lenguaje, entre el discurso y las prácticas propias o las de sus compañeros? O más grave todavía, mucho más grave, ¿qué tanto es capaz de identificar esas virtudes, esas habilidades, esas destrezas, esas metodologías, esas didácticas de la pedagogía en quienes ejercen el rol de profesor o de autoridad? Y en ese sentido es grave pensar también la ética y el bioderecho. Yo he hecho una invitación aquí constante a pensar, bueno, el bioderecho se supone que intenta regular desde los ámbitos jurídicos unas prácticas en defensa de la vida. A eso llamaríamos bioderecho.
Pero ¿cómo es posible que el bioderecho deje por fuera asuntos como la crisis ambiental? O sea, ¿es posible la vida por fuera de este planeta? Suena como alienígenas ancestrales, pero creo que es una pregunta que vale la pena. El bioderecho se compromete con el derecho ambiental, estaría relacionado. ¿En dónde está relacionado? Y entonces pareciera ser que son dos ámbitos paralelos que no se tocan. Por eso mi gran preocupación, porque en este espacio por lo menos intentemos ser honestos, ser francos, ser limpios en el manejo del lenguaje, pero ser comprometidos con el principio de realidad. Y en ese sentido creo que habría que empezar a como a perfilar esa columna vertebral desde la cual es legítimo, es válido, es viable, es necesario, es urgente hablar de ética y de bioderecho. Y creo que hay algunos conceptos que necesitan estar claros. Conceptos como dignidad, por ejemplo. Yo no sé en qué área del derecho ustedes se enfrentan a las dificultades conceptuales de un término como dignidad. Pero es posible, sería posible, la gran pregunta aquí, sería posible pensar el bioderecho sin tener claro el concepto de dignidad. Pongámoslo en términos más operativos. Si en este momento a ustedes se les acercara, les tocara la puerta un vecino, un niño de 6, 7, 8 años, profundamente respetuoso de sus proyectos académicos y de su compromiso con los saberes, con las habilidades, con las humanidades, con el humanismo, con su vinculación con el derecho, con el estudio del derecho. Y ese niño les pregunta, venga, hágame el favor, es que me pusieron una tarea en el colegio, ¿usted me puede explicar qué es la dignidad? Un niño de 7, 8 años, ¿usted estaría en la suficiente comodidad para explicarle a ese niño para una tarea en el colegio qué es eso, qué es la dignidad? Yo a nadie se lo voy a preguntar aquí para no avergonzar de pronto a alguno de ustedes, pero creo que esa es la pregunta básica. ¿Usted puede explicarle a un niño de 7, de 8 años qué es la dignidad? Porque si no entendemos ese concepto, si no lo dominamos, si no somos capaces de acercarnos a él, ¿cómo podríamos entender qué es la libertad, qué es la justicia, qué es la vida, qué es el derecho, cuáles son los derechos fundamentales, por qué los derechos del hombre y del ciudadano? Nada de eso tiene sentido, ninguno de esos universos tiene sentido si usted no entiende qué es la dignidad, si usted no es capaz de reconocerla, de moldearla. Y esto es evidente, por supuesto. Tan no se tiene clara, tan ha sido un comodín lingüístico, ¿cierto? Que quienes la utilizan para nombrar como si fuera una especie de marca, ¿cierto? Entonces dicen sandeces de la comida digna, de la vestido digno, de la vivienda digna, del trabajo digno. Y yo dije, pero ¿a quién con 3 dedos de frente, con 1 gramo de cerebro, se le ocurre utilizar esos dos asuntos juntos? O sea, si no entendemos qué es la dignidad, tampoco podríamos entender qué es el bioderecho. Si no logramos hacer un juego real desde el conocimiento, desde las reflexiones, desde las experiencias humanas, desde las construcciones y elaboraciones sociales, políticas, jurídicas, en relación con lo que es dignidad, no podríamos pensar en el bioderecho. Y por eso es tan interesante que en el siglo I, II, III, V, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, a nadie se le ocurra hablar de bioderecho. ¿Para qué? Si el concepto de dignidad no les preocupaba en ese momento. El concepto de dignidad es un asunto supremamente nuevo, ¿cierto? Pero es absolutamente determinante porque se supone, ojo con esto,
se supone que solo en el marco de la dignidad es posible pensar la humanidad. Es decir, que sin dignidad no hay humanidad. Profe, Ojo, dígame, Fátima. pero entonces, ¿qué es la dignidad? Porque, digamos, yo entendería la dignidad como eso que es como irreductible, como que hace, es la, no sé, pues como que todo se puede negociar de alguna manera y de alguna manera eso mismo es lo que, pues cuando se habla de derechos fundamentales y todo eso, son los que no se pueden negociar en ningún momento tampoco. Y yo pensaría que la dignidad eh, va conectado con eso y es como ese valor intrínseco por el solo hecho de existir que un ser pueda tener y ya es merecedor de la vida y del bienestar para esa vida. Pues para vivir como con dignidad, yo lo asociaría también un poco con la integridad, con como la vida feliz, por así decirlo. Porque decías que no, que la comida, que no sé qué, que todo eso asociarlo. Pues digamos, yo de forma ignorante sí lo he asociado a esos como factores de la vida que van determinando, porque creo que eso sí dignifica la existencia. Si un niño puede, digamos, desarrollarse, un niño no, cualquier persona de cualquier edad, si puede su vida transcurrir en medio de una buena alimentación, un medio ambiente, digamos, sano, pues es potencialmente una persona buena y feliz. No sé si estoy como confundiendo muchas cosas y mezclando muchas cosas, pero yo pues para como sintetizar diría que es eso que no está como que es irreductible, que de ahí, después de eso no hay más, ni tiene que haber más y de lo que nunca se puede prescindir. Bueno, yo creo que hay muchos asuntos en el planteamiento que haces y que merecen la pena ser como estudiados. Eh, Empiezo por hacer precisiones. La dignidad es un asunto estrictamente humano. Es decir, no es de los seres vivos. No es de los seres vivos. Es decir, un Pero, perro no. pero ¿por qué no? O, pues, Porque un perro no es indigno, ni un Pero, gato. pero digamos, un animal que está sometido a la esclavitud, digamos, estas ballenas gigantescas que son en acuarios chiquiticos, que son prisiones, eso Ujú. no se puede hablar de dignidad ahí. O un oso que está también en una jaula, o sea, que se les arranca de su medio y se les mete en una prisión, no se puede hablar de una dignidad también, o porque es solo inherente pues como al hombre. A mí me parece que cualquier ¿Quién arranca a la ballena o al oso o al tigre o al pájaro de su entorno para el someterlo a esa humano, condición? Entonces, la dignidad de quién se está poniendo en juego ahí. pues del ser que se le está atropellando y se le está... No, ¿Por qué? no, Entonces no, yo no no. entiendo qué es la dignidad. Porque para mí sí la tendría, para mí, o sea, digamos, si no, entonces, ¿qué importa coger un caballo y pegarle a un animal, cierto? ¿Qué importa entonces coger un mico y encerrarlo en una jaula? ¿Qué importa? Importa mucho, pero vamos a intentar darle orden, Fátima. Es que das justamente en el punto que he intentado poner en evidencia aquí. Es que tradicionalmente, y sobre todo a partir del siglo XX, XXI, se da por sentado que todo el mundo sabe qué es la dignidad, pero nadie es capaz de clarificar asuntos en torno a ella. Y sobre todo es más grave cuando quienes van a reglamentar, a operativizar o a utilizar esos conceptos para crear normas, para ordenar sociedades, para reglamentar conductas, apelan a ese concepto sin saber qué es. Entonces, vamos a ver, lo primero es que la dignidad es una construcción como la libertad absolutamente humana. O sea, eso no atañe ni a los árboles, ni a los ríos, ni a los animales, ni a los Profe, perdón, humanos. pero no me parece porque entonces,
O sea, puede que la conceptualización de ese hecho sea humana, pero ellos también la tienen en su vida. Pues la dignidad, todo eso, o sea, la vida toda, porque la vida no es una vida aquí, otra allá, la vida toda está conectada y en ese sentido, pues toda vida es valiosa o importante. Entonces, que una vida se pueda desarrollar como naturalmente la naturaleza la hizo, pues esa es la dignidad, pensaría yo. Ujú. Eh, Pues se es que no, conceptualiza, o sea, se le da un nombre, usted le da el nombre de libertad, le da el nombre de dignidad, puede que no esté ese nombre, pero sí está el hecho que la está nombrando, porque pues, ¿cómo si no? No sé. ¿cómo si no? La humanidad nos lo ha enseñado, la naturaleza nos lo ha enseñado desde siempre. ¿Cómo si no? Es decir, solamente en la medida en que construimos conceptos, podemos hacer uso de ellos. Ojo, de los conceptos. Solamente en la medida que construimos conceptos, podemos hacer uso de ellos. Mientras que no exista el concepto, ¿qué hacemos? Existimos. Y existe el perro, y existe el gato, y existe el árbol, y existe el río. Y ellos tienen unos entornos, unas condiciones, unas particularidades que tendríamos, ojo con esto, por favor, Fátima, y todos los demás, tendríamos quienes tenemos la potestad de ser otra cosa que respetar. Ojo, quienes tenemos la potestad de ser otra cosa, tendríamos que respetarles eso a quienes no tienen la posibilidad de ser otra cosa. Ojo con esto. Hasta el momento, hasta hoy, no se tiene noticia desde ninguna disciplina de un perro que haya querido ser otra cosa distinta que un perro. Un perro siempre quiere ser perro y no necesita aprenderlo en la escuela, ni en el colegio, ni en la escuela de adiestramiento, ni que venga un etólogo a enseñarle a ser perro. Hay un asunto ahí instintivo, un asunto de su propia naturaleza que le permite, ningún perro quiere ser gato, ni ningún gato quiere ser pájaro, ni ningún pájaro quiere ser serpiente, ni ninguna serpiente quiere ser árbol. Es decir, ahí hay una naturaleza propia de ese ser, que yo coincido totalmente con Fátima en eso, que tendríamos que respetar. ¿Cierto? Porque ese ser no puede ser otra cosa distinta. El perro no puede ser nada distinto que perro. Y la ballena no puede ser nada distinto que ballena. La ballena no puede ser delfín, ni puede ser alga, ni puede ser canoa. No, la ballena es ballena. No importa lo que pase, la ballena es ballena. Pero los seres humanos no. Los seres humanos podemos ser aquello que se nos antoja ser. ¿Cierto? Y entonces como ser humano yo puedo decidir, por ejemplo, seguir una ideología. Pero también puedo decidir hacer deporte. Pero también puedo decidir no ser campesino, sino ser médico. Yo puedo ser otra cosa distinta de la que nací siendo. El perro no, el gato no, el río no, el árbol no. Entonces, como nosotros sí tenemos como especie la potestad de ser otra cosa, de ser distintos, todos esos marcos normativos aplican es para nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos reglamentarnos, regularnos, el perro no. Nosotros inclusive cogemos al perro y le pintamos, bueno, yo jamás haría una vaina de esa, le pintamos la uña o lo motilamos, le enseñamos a dar la mano, pero eso lo hacemos contra la voluntad del propio perro. Intente educar un gato a ver, y eso es complicado. ¿Cierto? Entonces, creamos nosotros, los humanos, creamos conceptos para conducirnos en el mundo. Algunos conceptos, digamos que son comunes, concepto de pan, concepto de agua, concepto de alimento, son comunes. Pero hay otros que son determinantes. Por ejemplo, el concepto de derechos. Porque los derechos, y aquí es donde quizás se encuentra, Fátima, el elemento desde el cual
llegar a unas formas de comprensión un poco más elaboradas de este asunto, esos derechos siempre surgen como el resultado de una necesidad identificada. Cuando no existen esos derechos es porque no se ha identificado la necesidad. Y entonces en algún momento apareció, por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Y eso cuándo puede surgir? Pues cuando el trabajo se vuelve importante. Antes de eso la gente trabajaba, claro, y era campesina, y era obrera, y era militar, y era sacerdote, y era orfebre, y era artesano, y era muchas cosas. Pero antes del derecho al trabajo, de que exista el derecho a nadie se le hubiera ocurrido decir, venga, es que yo tengo derecho a trabajar. No, eso no era posible. Construimos unos marcos normativos que le dan sentido a determinadas prácticas y a partir de la construcción es que empezamos a vivirlas y a demandarlas. Es decir, hay un momento en la historia en el que las formas de gobierno, las formas de organización social desconocen cualquier tipo de derecho en un sujeto normal. Y eso le permitirá a alguien como Luis XIV decir que el Estado es él y que él es el dueño de la vida, de la muerte, de la naturaleza, del trabajo, de todo. Y a nadie se le ocurrió decir, oiga, no, eso es mentira. Todo el mundo decía que sí. Y iban a la coronación y asistían a los eventos, no pasaba nada. Pero a partir del momento en el que empiezan a elaborarse esos marcos normativos, como el derecho a la representación, o el derecho a ser gobernado, o el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a ser judicializado mediante unos procesos y el cumplimiento de algunos protocolos, solo a partir de allí podemos empezar a hacer eso. Por eso el concepto de dignidad solo aplica para los seres humanos. No puede haber un animal indigno. Ojo, Fátima, puede haber un animal reducido a condiciones indignas. Pero ¿quién define esa indignidad de las condiciones del animal? El ser humano, que es el que lo reduce además a eso. Pero uno ve las manadas de animales y el animal que se quebró una pata está llevado el carajo. Se va a morir porque no puede cazar, no puede esconderse, no puede correr. Y eso simplemente es la naturaleza de esa especie. Ningún animal se pone a ir a ayudar, venga que vamos a enyesarle la patica al animalito para que pueda empezar a... Se quedó de la manada, bueno, está en riesgo, va a morir seguramente. Inclusive hay algunos animales que abandonan la manada cuando ya se sienten débiles, cuando ya son un riesgo para la propia especie. Y eso es indigno, no, eso es simplemente una estrategia de supervivencia de la especie. Pero ahí, mire que ahí no hay ni crueldad, ningún animal está torturando a otro, ni está sometiendo a tratos crueles. No, el animal va y caza ¿por qué? Porque tiene hambre, o porque tiene miedo, se defiende. Pero hay unos animales que también cazan por gusto, pues matan por gusto, como los gatos. Los gatos van y matan así como pues como casi de juego. No, lo eso que... es distinto. No, yo que soy tan amigo de los gatos, aquí los tengo a toda hora rodeándome, sé que ellos no matan por el placer de matar. No, ellos no matan por el placer, no, no hay placer en matar, ¿cierto? Hay una curiosidad, un deseo de saber, de conocimiento, de corretear, de ejercitarse, de desarrollar destrezas. Pero ningún gato mata para coleccionar, por ejemplo, cabezas de lagartijas o pieles ¿cómo se llama? De ratones Creo o que eso va, alas de perdón, profe, yo creo zancudo. que eso va más encaminado hacia el instinto, Fátima, porque es la naturaleza del gato. Yo también tengo Sí, gatos y ellos lo hacen es por su naturaleza. Ellos son así, les gusta, no sé, alguna cosa le verán, pero todo gato lo hace, todo pero felino lo hace. yo lo decía era también porque, digamos, al ser humano siempre pues se le desliga de los instintos y hasta se dice que no tienen. no se puede desligar al ser humano de los instintos porque el hambre es un instinto, Sí, el sueño es exacto. un instinto, la sexualidad es un instinto, Yo creo, pero las perversiones surgen justamente del no control
de la no culturización, si usted quiere un término un poco más antropológico, de los instintos. Como nosotros sí tenemos la potestad de ser otros, entonces nosotros podemos decir, vea, nosotros matamos vacas, pero no matamos caballos. Matamos conejos para comer, pero no matamos gatos para comer. Matamos liebres para comer, pero no perros. Entonces, como nosotros sí tenemos la potestad de la decisión, que no la tiene el animal no puede decidir si se vuelve vegetariano o no. El animal simplemente es una especie que necesita alimentarse y que decide alimentarse. Yo no veo que ningún león se le ocurra en ningún momento, hombre, como no hay carne, pues me tocará comer pasto. Eso no va a pasar. Eso no es parte de su naturaleza. Entonces, el concepto de dignidad y el de libertad aplican únicamente para lo humano. Usted mete a un perro en una jaula y el que está cometiendo el crimen es usted, no el perro que es tonto o que es cobarde, ¿cierto? Sino usted que se aprovecha de una cantidad de ardides, de astucias. Por eso, y quizás con esto se aclare un poco más el asunto, Fátima, ningún animal miente, el hombre sí, el ser humano sí miente. Y usted miente para conquistar, para seducir, para enamorar, para conseguir, para fortalecer. Usted miente, el animal nunca miente. El animal es animal. Ay, no, ay, no, yo soy un león, pero soy un buen león. No, eso no pasa. Porque esas categorías son estrictamente humanas. Por eso, para pensar el bioderecho es fundamental entender que la dignidad es una construcción humana que intenta nombrar, ojo ahí, Fátima, esa, esa condición que le es inherente únicamente a los humanos de no sufrir innecesariamente, de no sufrir contra su voluntad. Ahí tenemos la dignidad, solamente allí. Por eso en la dignidad no puede aplicársele a la comida, ni al vestido, ni a la vivienda, porque una vivienda que, por ejemplo, en Medellín pueda considerarse segura, cómoda, agradable, esa misma vivienda puesta en otro escenario cultural puede resultar una tragedia, una tortura. De hecho, recuerdo que hace poco más de 10 años, como una medida caritativa, algún funcionario del gobierno se le ocurrió donarle a algunas regiones, algunas estructuras para vivienda. Y esas estructuras para vivienda fueron contratadas con unos amigos que necesitaban mover algunos materiales y ganarse algunos pesitos. Y entonces, en plena, ¿cómo se llama? Tierra Alta, Córdoba, que amanece a 33 grados centígrados, con unos calores absolutamente desgastantes, fueron y construyeron casas en adobe, en concreto, con techos de zinc. ¿Quién puede vivir allá? Entonces, lo que esa casa, por ejemplo, puesta en Tunja, en Pasto, que hay un clima frío, vale, protege, abriga, cuida, está muy bien. Pero esa misma casa, que se supone que es digna en un lugar, en el otro lugar, ¿cierto? Es un reclusorio de tortura. Nadie puede vivir allí. Uno a la orilla del mar, uno puede vivir en casas sin ventanas y qué maravilla. ¿Cierto? La brisa entra, el paisaje es delicioso. Y nadie pensaría que una cabaña en esas condiciones en la playa es indigna. Pero cuando usted va y ve una casa hecha de palos, de tablas y sin ventanas, en un centro urbano, por ejemplo, en una cabecera municipal, no, eso es indigno, eso es un tugurio, eso deberían quitarlo. Entonces, mire que allí hay un asunto que es mucho más grave que el uso de un diccionario para definir qué es digno y qué no lo es. ¿A qué se reduce todo ese asunto de la dignidad? ¿Cierto? A la involuntariedad a que puede ser sometido alguien para sufrir o para que le duela. ¿Cierto? Es indigno someter a otro a condiciones de manera involuntaria. Eso es indigno. ¿Cierto? Y condiciones físicas, emocionales, psicológicas, simbólicas, lingüísticas, de la condición que usted quiera, pero aplica únicamente para seres humanos.
cuando los seres humanos aplican, implementan ejercicios, acciones en contra de otros seres que van en contra de su naturaleza, los indignos son los seres humanos que aplican eso. Pero el animal simplemente es un animal sufriente, un animal doliente, un animal, no sé, domesticado, golpeado, maltratado, pero sigue siendo animal. Intente pensarlo, lo que significa un campo de concentración, por ejemplo, ¿cierto? En el que hay unos sujetos que están padeciendo unas condiciones absolutamente, ojo, inhumanas. ¿Por qué son inhumanas? Porque son indignas. ¿Por qué son indignas? Porque le quitan la dignidad. ¿Por qué le quitan la dignidad? Porque están siendo obligados en contra de su voluntad a vivir unas condiciones deplorables de sufrimiento, ¿cierto? Entonces llevan a las personas allí, las ponen a sufrir unos dolores terribles, unas angustias, un estrés, unas condiciones alimenticias espantosas, en contra, ojo, en contra de su voluntad. Ellas no quieren ir y son llevadas. Y ahí, esas condiciones diríamos que son inhumanas porque son indignas, y son indignas porque son en contra de su voluntad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay condiciones que son dolorosas, que son abrumadoras y que son estresantes, pero que son voluntarias, que la gente las elige. Y elige eso porque le genera placer, porque le genera gusto, porque hay disfrute allí, porque hay libido puesta. Entonces hay quienes disfrutan, por ejemplo, de algún tipo de golpes o de laceraciones o de ataduras. Hay gente ahora que está tan de moda eso, que disfruta, por ejemplo, del tatuaje. Y en el tatuaje hay el sometimiento voluntario, ojo, voluntario a llevar unas marcas de tinta con determinadas representaciones simbólicas que generan dolor. O sea, yo no conozco el primer tatuado que diga, no, yo fui y me durmieron, me aplicaron, ¿cómo se llama? Esa cosa para que se duerma. Anestesia. O... Anestesia para que me pusieran el tatuaje. No, la gente va y disfruta del dolor. Paga además, paga para eso. Hay prácticas no poquito, en las... ¿Cómo? Y no poquito. No, cada vez es masivo. Y eso compromete, ahí está el gato ahí atrás, indignamente pasándose por la ventana, abriendo puertas. Es su naturaleza, que hay puertas, y él prefiere la ventana. Quiero decir, hay gente que paga por el dolor. Van y se ponen algunos trajes específicos para... Hay gente que paga, por ejemplo, para subirse a una montaña rusa, a un juego extremo. Y entonces ahí hay sufrimiento, pero voluntario. Voluntario. Pero cuando usted somete a alguien en su voluntad, en su consentimiento, para llevarlo a ese tipo de prácticas, ahí hay un asunto inhumano, de indignidad. De indignidad. Entonces, miren cómo hay, por eso le digo, esto, ya voy, Fátima, esto no se puede definir como en el diccionario. Materia, ¿cierto? Femenino, sustantivo, todo aquello que tiene masa, peso, volumen y ocupa un lugar en el espacio. No, la dignidad no se puede definir de esa manera, pues tan cerrada, tan ajustada a un diccionario. Aquí tenemos que hacer una construcción que sería la que tendría que haber hecho, por ejemplo, un marco jurídico que, como la Constitución Política de Colombia, se precia de tener dentro de los principios fundantes, fundada en la dignidad humana, como si hubiera dignidad animal o dignidad vegetal. Acá en una sentencia sí se define como la dignidad humana. Pero ¿por qué humana? Por eso eso es lo que no he podido como entender. Dice que, por ejemplo, que la dignidad humana equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal, y a la facultad que tiene toda persona de exigir a los demás un trato acorde con su condición humana. Así la define pues la Corte. Ya voy, Fátima. Y Ángela, ¿cómo te sientes con esa definición? ¿Lograrías aplicarla? Lo que pasa es que ya como de acuerdo con lo que usted está diciendo, ya lo estoy entendiendo más como desde el sentido de que es la persona pues en su ser, en la que se siente indigna o no, pues según lo que yo le estoy entendiendo. Claro, y
Y Porque además yo es puede que yo, cultural y de tiempo. como por ejemplo indígena, yo viva, tenga mis costumbres y todo, y yo digo, no, qué trato tan indigno el que tienen ellos, y ellos se sienten bien, porque eso lo hacen ellos de forma voluntaria, pues eso es lo que le estoy entendiendo. Si Por yo lo supuesto. hago, entonces yo me siento digna, y usted puede, para el externo puede que lo vea indigno, pero para mí no es indigno. Por eso digo que la voluntad es fundamental allí. Porque, por ejemplo, cuando uno va a algunos parajes del Chocó, del departamento del Chocó, en esta unidad geográfica que denominan Colombia, algunos todavía, eh, se encuentra con que muchas mujeres, sexo femenino, es muy complicado ahora la palabra mujer, deambulan, deambulan exhibiendo sus pechos. eh, y con algunos colores rayados en la piel y con algunos collares colgados en su cuello o en sus manos. Y uno las ve caminando allí por unidades de organización humana, pueblos podríamos llamarlos, eh, complejos, grandes. Pasan carros, pasan motos, y ellas van caminando tranquilamente y no se sienten en ningún momento ni exhibicionistas ni vulnerables. Cultura les permite exhibir su pecho sin ningún tipo de vergüenza. Y eso es inhumano o es indigno, no. Para ese pueblo, ¿cierto? Esa conducta es absolutamente natural, cultural, tradicional, convencional, no tiene problema. Intente hacer eso mismo o traiga a esa misma mujer, tráigala en esas mismas condiciones a una cabecera municipal, a una ciudad capital, y ahí todo el mundo se va a enojar, se va a... Piense lo que es un indígena Nucac Macú. Los indígenas Nucac Macú en el sur del país andan desnudos tranquilamente. Algunos ya utilizan una especie de guayuco o de taparrabo, y no tienen ningún problema con eso, no se sienten mal. En la Guajira también, el traje típico de los guayú para el caso masculino es eso, es simplemente una especie de guayuco, una cuerda con la que se cubren sus partes pubendas y un sombrero. Y uno allá los ve y eso no pasa nada, a nadie se le ocurre escandalizarse, ni que exhibicionista, ni nada de eso. Ahora, si la Constitución dice que se respeta la autonomía de los pueblos indígenas y que se reconoce la multiculturalidad y la plurietnia, significaría que esos indígenas podrían venir a las universidades de Medellín, por ejemplo, en su traje típico a estudiar. Y aceptamos fácilmente que venga un país con su sombrero, con su falda, con su ruana a estudiar, no le decimos nada. Y aceptamos que un indígena de la Sierra Nevada venga con su traje blanco, con su gorro, con su poporo en la mano a estudiar, pero no aceptamos que un Nucac Macú o con un Guayú entre a la universidad. Y entonces miren cómo hay ahí un asunto que tiene que ver con repensarnos, ¿cierto? En la universalidad del concepto. Tiene que ver más es con la voluntariedad de la práctica. Eso que decía hace un momento, si a mí, que no me gusta, que no me interesan los tatuajes en mi cuerpo, alguien me sometiera a eso, a un tatuaje, pues por supuesto que eso sería indigno porque sería contra mi voluntad, contra mi deseo, contra mi interés, contra mi gusto. Pero cuando la gente va y lo hace voluntariamente, pues qué maravilla, es parte de su libertad. Fátima. Profe, entiendo lo que decís, pero, y lo comparto hasta cierto punto, pero entonces me pregunto es ya sobre algo que es el tema de las cárceles, de las prisiones, de los centros de reclusión, en donde pues nadie va a estar ahí, o pues la mayoría no está voluntariamente, pero igual hay cárceles, digamos, el solo hecho que exista cárcel es como yo a veces lo veo como una degradación, porque igual hay culturas en donde no existe, sí hay un castigo, pero no necesariamente el de la cárcel. O sea, siempre hay castigos, pues, porque es eso, es la manera como que se autorregula una sociedad. Sin embargo, entonces ya la cárcel ya es otra cosa. Y eso, entonces, no se puede hablar de dignidad y de cárcel al mismo tiempo, porque serían cosas como
El profe, ¿por qué hace esa cara? Bueno, no sé. Trato de entender lo que estás diciendo porque me parece extraño, pues me parece desafiante. Sí, sí. Pues sí, porque usted habla de la dignidad en tanto hay una voluntad, ¿sí? Ajá. Pero hay momentos en donde no está obviamente la voluntad, porque ¿quién quiere ser metido en una cárcel, cierto? Sin embargo, hay cárceles en donde la gente puede vivir como con un mínimo de integridad, por así decirlo, que tiene una propia cama, un propio espacio, y hay otros en donde ya es como que unos hacinamientos, pues como la mayoría de cárceles, digamos, de Colombia, en donde hay cual dignidad, cual nada, pero independientemente de eso, el solo hecho pues de estar en una cárcel, puede que unas sean más degradadas que otras, pero el solo hecho de estar en una cárcel ya implicaría que no hay dignidad, o no sé. No, creo que ahí hay una lectura que hay que tomar con cuidado. Digamos que el ejercicio mismo de la cárcel, lo que atiende más bien, la práctica de la cárcel, del encarcelamiento, atiende a la necesidad de un ordenamiento social. Y el ordenamiento social solamente es posible, a ver si me siguen en esto, el ordenamiento social solo es posible a partir de una especie de acuerdo, de un consenso, de contrato social. Nosotros vamos a organizarnos de esta manera. Y en esas formas de organización existen unas cosas que no se pueden transgredir, porque si se transgreden hay que castigarlas. Y las formas de castigo que vamos a implementar tendrán en cuenta estos escenarios. Y digamos, cada sociedad hace eso. Todas las sociedades lo hacen, sin excepción, todas lo hacen. Algunas utilizarán la cárcel, otros utilizan otro tipo de mecanismos de educación, de destierro, de aislamiento, de lapidaciones. Cada sociedad establece eso, pero lo hace simplemente en aras de otro concepto que es fundamental junto con el de dignidad, que es el de libertad. Entonces, la libertad es, ustedes lo saben muy bien, viene del griego eleuteros, que significa pertenecer a. Solamente se puede ser libre en grupo. Nadie es libre solo. Uno es libre en la medida en que es, ojo, aceptado por un grupo. No es que usted quiera, es que el grupo lo acepte. Ahí usted, dentro de ese grupo, usted puede ser libre. Y solo dentro de ese grupo. Si usted se va a ir para otro grupo, pues tiene su problema serio. Por eso usted, entre los colombianos, usted es ciudadano. Y si usted se va a escondidas para Europa, usted allá no es ciudadano, usted es ilegal. Está violando la ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro acuerdo. Entre ellos mismos tienen un acuerdo. Cada estado, cada sociedad, cada grupo, cada comunidad establece unas condiciones de convivencia y unas sanciones para quienes conviven allí. Entonces, la cárcel simplemente es un dispositivo aceptado colectivamente como forma de castigo por haber infringido una norma. Ahora, y ahí es donde la reflexión que hace Fátima me parece que es bien interesante. Las condiciones en que se acepta el castigo o se asume el castigo son las que pueden hablar de la dignidad de esos seres humanos. Ahora, eso no tiene que ver con Colombia solamente. Aquí las condiciones son aberrantes y son inhumanas. Pero cuando usted en un espacio físico que fue diseñado, que fue construido para 5 personas, mete 10, 15, 20, pues ya sabe de antemano cuando las está metiendo allí que está dañando la humanidad de esos otros 15 o 20 que está metiendo de sobrecupo. Pero esto sucede también en el Transmilenio y sucede también en el metro, no solamente en la cárcel. Eso sucede, por ejemplo, en los apartamentos de interés social que tienen 30 metros cuadrados y usted tiene que vivir allá con otras 5 personas, con 2 mascotas y escuchando el ruido de todos sus vecinos porque no hay intimidad. Entonces, lo primero que le quitan en un apartamento de interés social es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad hace parte de la dignidad. La dignidad compromete la libertad. Meterse a vivir en una casa de interés social es perder la dignidad. Simple. Ya, suena terrible.
Reconozcámonos como seres humanos. Como seres humanos necesitamos un espacio vital mínimo, ¿cierto? Para poder interactuar, para poder movernos y para poder hacer valer nuestras necesidades. Y mi necesidad compromete a veces, por ejemplo, hacer ruidos, ¿cierto? No escándalos, pero sí ruidos. Yo voy al baño, por ejemplo, yo tengo una vida sexual activa, un estornudo. Y si yo no puedo hacerlo sin estar molestando al otro, porque el otro está ahí pegado, ¿cierto? Es porque estoy viviendo en unas condiciones de indignidad, de inhumanidad. ¿Cuál es el espacio vital mínimo que requiere un ser humano por ejemplo, en un centro urbano para poder vivir? ¿Cierto? Y uno pensaría, no, por lo menos necesita 10 metros cuadrados. Cada ser humano, cada ser humano. Y en un apartamento de 30 metros cuadrados, donde usted mete muebles además, donde no tiene paredes gruesas, donde usted no tiene condiciones de privacidad, de intimidad, podrá ejercer su humanidad. Usted no puede correr una silla sin que esté molestando al del apartamento de abajo. El apartamento de arriba no podrá tener gatos porque el gato se pone a rascar el piso y eso le destiempla los dientes al de apartamento de abajo. Nadie le puede dar un clavo a la pared para colgar un diploma porque ya rompió el apartamento de al lado. Entonces, mire que hay condiciones que tienen que ver no solamente con las cárceles, Fátima, sino que tienen que ver con otros escenarios. En el metro de cualquier ciudad, ¿cuál es el respeto que hay por la integridad física del otro? Cuando a usted le toca estar, no sé si usted se ha mostrado alguna vez en el metro en un horario pico, y usted literalmente no puede caminar, usted no puede dar un paso, usted no puede subir o bajar la mano. La medida digna, para que nos entendamos de una vez en términos operativos, de un sistema de transporte es que tiene que admitir que el ciudadano que está viajando allí pueda ir leyendo. Si usted está, aquí un libro aquí. Si usted puede hacer esto en el metro tranquilamente y pasar la página, ese sistema de transporte está respetando su espacio vital. Pero ¿y si usted no puede hacerlo? Ah, ya perdió, ya no hay humanidad ahí. Por eso es tan interesante que son sistemas masivos de transporte. Usted pierde allá, usted es parte de la masa, usted no es individuo. A usted no se le respeta ningún derecho de la intimidad allá. Ya el tipo que quiere recostársele, apoyársele, lo hace. ¿Cierto? Usted tiene que oler al otro de la manera más descarada y además involuntaria. Pero eso tiene que ver con nosotros, no, tiene que ver con todas las culturas. Una sociedad como la norteamericana, por ejemplo, que se precia de ser una especie de baluarte de la civilidad, tiene las condiciones carcelarias más aberrantes, más inhumanas y más indignas que puedan haber. Ellos puede que no tengan sobrecupo en las cárceles, no lo tienen, efectivamente, ellos no tienen sobrecupo en las cárceles porque las cárceles para ellos son un negocio. Entonces, cada empresa debe garantizar determinadas condiciones para tener más clientes, más proveedores y, por supuesto, mayores ingresos. Pues tiene que garantizar la espacialidad de cada uno. Pero ¿y en qué condiciones está? Y ya alguna vez tal vez se los había señalado a ustedes como ejercicio para que le hicieran la búsqueda de las características. ¿En qué condiciones tienen a alguien como el Chapo Guzmán? Tipo que no puede ver la luz del sol sino una vez cada 2 meses por 10 minutos. Que tiene prohibido hablar con cualquier ser humano. Que no puede dormir más de 2 horas seguidas porque cada 2 horas van y lo despiertan, lo tocan y le hacen un examen. Eso va en contra de la dignidad. Eso va en contra de cualquier dignidad. Y tiene que ver con este sujeto solamente. No, él violó una cantidad de normas y de leyes, claro que sí. Un tribunal declaró que era culpable, ya listo. Debe cumplir una pena. Pero y cuando esa pena va en contra de la dignidad humana, ¿quién es el verdadero criminal? El Estado. Porque el Estado es el que está comportándose de manera inhumana con un ser humano que se equivocó, que la embarró, que delinquió, que mató, que asesinó, que traficó, sí. Pero y el hecho de que haya cometido esos delitos,
autoriza a la sociedad para comportarse de manera peor, de cruel, de inhumana, de cómo él se comportó. Cuando alguien se comporta peor que el victimario, pues es mucho más cruel porque lo hace además voluntariamente y con gusto. Entonces, por eso allí ese concepto de dignidad es tan importante pensarlo. Por eso el concepto de libertad, el concepto de vida, hay que pensarlo. ¿Y qué es vida? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué características? ¿En qué espacios? ¿En qué escenarios? Fátima nos invitaba al comienzo, en su primera intervención, a pensar ese asunto de la posibilidad de pensar como universal la dignidad. Y no es universal, no es, vamos a ver, hasta el siglo XIX todavía, no todos los animales de esta especie, de la que hago parte yo, que nacíamos en el marco de sociedades más o menos organizadas, más o menos desarrolladas tecnológica y culturalmente, no todos los que nacían en estas condiciones eran seres humanos, algunos eran esclavos. Y los esclavos son seres humanos. Pues si los esclavos se compran y se venden, ¿qué son? En derecho, ¿qué son? Son bienes muebles. Se compra y se vende. Por lo tanto, no es un ser humano. Un esclavo no es. Cuando usted asiste, vamos a ver, a delitos hoy, por eso es tan importante todo este asunto en términos de bioderecho. Cuando usted asiste hoy a delitos como la trata de personas, mira, trata de personas, ¿dónde le quedó la dignidad? ¿Dónde está la humanidad del otro? Si el otro está siendo tratado, está bien siendo comercializado, está siendo vendido, está siendo comprado, está siendo usado a cambio de algún tipo de remuneración, es un ser humano. Lo primero que hay que hacer para convertir a alguien en objeto de trata o en esclavo, lo primero que hay que hacer es quitarle la humanidad. Porque si es un ser humano, usted no lo trata así. Por eso es tan doloroso el trato que se le da, por ejemplo, a los indigentes. Usted les quita la humanidad. Usted no les mira la cara, usted no les mira los ojos, usted no le otorga un nombre. Es más, se les dice desechables, se les dice gamines, se les nombra por características de la misma manera que se nombra por características a la vaca, al perro, al gato, al pájaro o al río. Se les quita su humanidad y por eso ellos pueden habitar y existir en unas condiciones terribles en el marco de sociedades que se creen civilizadas. Entonces uno ve, yo no sé si ustedes si han tenido la desgracia alguna vez de ir al centro de Medellín a una iglesia que llaman la Metropolitana. Y se supone que allá se reúne la crema innata de la sociedad de la región. Los más elegantes, los más alcurnia, los más elegantes, los con más plata tienen. Y justo a la puerta, a la entrada y a los lados de esa iglesia, hay una cantidad de sujetos viviendo en condiciones absolutamente indignas y inhumanas. Y pasan por ahí y no les da nada. No les da nada. A veces, y miren lo que pasa, a veces son tan ruines que pasan y les tiran monedas. Como si fueran un tragamonedas, una moneda o un teléfono público. Y ahí estamos hablando de la humanidad, de que ¿quién perdió la humanidad allí? ¿Quién perdió la dignidad? ¿El que está siendo tratado de esa manera o quien está tratando al otro de esa manera? ¿Quién perdió la dignidad? ¿Quién perdió la humanidad? ¿El esclavo o el tratante de esclavos? El que contrata esclavos, el que compra esclavos, el que golpea esclavos, el que maltrata esclavos. Ahí es donde, ¿quién perdió la humanidad? ¿Quién perdió su naturaleza, su integridad? ¿El perro que está siendo golpeado o el sujeto que lo está golpeando? Y ahí es donde esto resulta bien interesante. Un caso que puede ayudarnos como a ir perfilando nuevas posibilidades de este asunto del bioderecho. En 2018, hace 3 años, una familia, una pareja pues, casada, con problemas auditivos, no podían oír, sordos.
sordos, los dos, papá y mamá, sordos, pues, hombre y mujer, sordos, decidieron tener un hijo. Esto es real, esto no me lo estoy inventando yo, esto no es un ejemplo, ni es, no, es real. Los dos sordos y quisieron tener un hijo, pero quisieron asegurarse que su hijo naciera sordo. Y para eso acudieron a un tratamiento genético que garantizara desde el mapa genético, ¿cierto?, que esa criatura que aún no nacía, Profe, ¿y eso es legal? eso es lo que quiero que ustedes piensen desde el bioderecho. Pues a mí Y me nació, vea, ha sucedido con sordos, ha sucedido con enanos también, una pareja de enanos que quiso tener un hijo, pero que le garantizaron que fuera enano, y por Y eso, con ciegos. ¿cómo? Y con ciegos también ha pasado con una cantidad. ¿Dónde está el bioderecho allí? A ver, el bioderecho está atendiendo a quién, al derecho de esos dos adultos, vamos a ponerlos como adultos en este momento, que libremente se vinculan como pareja a través de un ritual. Profe, aunque yo pensaría que eso va más allá y es porque estas comunidades que usted está nombrando se reconocen como comunidades, digamos el lenguaje de señas, todos, o sea, tienen un lenguaje propio, una forma, son comunidades realmente que son como segregadas en parte, pero que funcionan a su manera y tienen su forma, digamos, particular, eso, por el lenguaje, por muchas cosas. Entonces, digamos que se puede entender. Me parece un poco loco, pero en ese sentido, pues no sé, me parece loco, pero también me parece que podría ser también, porque es como pretender que sean, por así decirlo, de su misma, no sé, obviamente es la misma especie, pero como que pertenezca Al mismo grupo. su mismo grupo, pues de alguna, No. o sea, me parece una locura, pero le encuentro un poco como de razón en eso, pero es como forzar también eso, hablando de dignidad, o sea, es quitarle, porque eso no puede ser decisión de alguien, aunque hacia allá como que va la ciencia, a sacar los hijos como con las características genéticas que los padres quieran y todo eso, pero aún así es como, pues, no sé, como una violación, por así decirlo. Pero Fátima, es que ahí es donde está el gran problema del bioderecho. O sea, un espacio como este es para discutir ese tipo de cosas, porque no es que para allá vaya la ciencia, no, es que allá llegó la ciencia hace rato. O sea, hoy Fátima y su pareja pueden decidir cómo quiere que les nazca un hijo. Hoy tener un hijo, profe, es como comprar un carro. No, el carro es más difícil. Sí. El carro es más difícil. Claro, porque usted el carro tiene que acogerse a los principios de la marca o del modelo. Con el hijo no, usted puede decir, yo quiero que me salga con los ojos así, con el pelo así, con las uñas así, de esta estatura más o menos. Usted puede elegir y se lo arman en el laboratorio. Esa es el gran debate del bioderecho. Porque claro, uno va a decir, bueno, ¿y cuáles son los derechos? Los no nacidos todavía no tienen derechos. Pero usted sí puede determinar entonces qué tipo de seres humanos quiere o necesita o desea o está interesado en integrar a su familia o a esa cosa rara que llaman familia. Y ahí hay un problema serio. O sea, este asunto de la eugenesis, que así se llama, ¿cierto?, este tipo de alteraciones genéticas a pedido, a solicitud, como si fuera una tienda, ¿cierto?, como esos computadores que se arman, vea, yo quiero que tenga la pantalla de este, pero el teclado de aquel, pero el sonido de este, el software de este, y usted lo arma de esa manera. Así se arman seres humanos también hoy. Y funciona, ya hoy, Fátima, funciona solamente para los no nacidos, no, también funciona hoy. Usted vea, yo quiero que me cambien la nariz, yo quiero que me cambien las caderas, yo quiero que me cambien el hígado, yo quiero que me saquen las costillas. Ahí es donde el bioderecho realmente tiene un campo de reflexión absolutamente urgente y necesario y que no admite de ninguna manera esas acrobacias teóricas, ¿cierto?, que uno se va encontrando en algunas formas literarias, sino que tiene que acogerse al principio de realidad. Entonces, ahí es donde tenemos que dar el debate.
Profe, pero cuando usted, por ejemplo, quiere que le cambien la cadera, que le cambien eso es porque usted está tomando la decisión. Claro, Pero un bebé es no, usted. un bebé no, un bebé Un tiene derecho a nacer Exacto. con todos sus sentidos. Pues, o sea, eso me parece muy egoísta de parte de los padres. Ellos no saben qué es oír. ¿Por qué le van a quitar el derecho a un niño que oiga, por ejemplo, a que vea? Pues, eso es muy drástico. Eso es grave, El pero ¿y médico dónde está el en ese bioderecho espacio. ahí? Sí, y el médico, pues también, ¿qué participación tiene en eso? Pues, como pues, lo más lógico es como decirle a los padres, guiarlos, pues, pero como tomar esas decisiones así con alguien que ni siquiera puede tomar sus decisiones por sí mismo, muy grave. Claro, eso es gravísimo, es absolutamente preocupante, pero se supone que es la tarea del bioderecho. Yo por eso no creo tanto en ese asunto. Fátima. No, profe, pero digamos frente a eso, digamos, si uno pensara ese tema desde el derecho, o sea, no, ¿qué importa que a uno le parezca bueno o malo, ¿cierto? Porque el hecho es que está pasando. Y entonces, si está pasando, pues es algo que se me ocurre, pero no sé bien cómo, pero bueno, te lo digo como lo pienso, y es que frente a ese tipo de problemas, y si uno está del lado del derecho, uno no puede pensar si le parece o no le parece. Yo pienso que entonces la reflexión es cómo hacer que eso pase de una manera en que se logre conservar los límites, eso de la dignidad, del respeto, de todos estos, digámoslo así, valores que por los que el derecho pues está luchando, pero lo cierto es que esas realidades no se pueden cambiar. O sea, yo pienso que la aproximación de uno desde el derecho entonces no es que no pase o que sí pase, porque de hecho pasa, y el deber tampoco del derecho no es prohibir que cosas que son una realidad pasen. Es como, pues puede que, digamos, los temas eso de adopción de parejas del mismo sexo, todo eso, o sea, son cosas que están pasando desde hace mucho y van a seguir pasando, quiera o no el derecho, hasta que se digne el derecho a regularlo, pero que ya son una realidad. Y en general, todos los problemas del derecho son problemas que primero surgen en la sociedad, están pasando, y entonces el deber del derecho es cómo hacer para que esa situación pase, manteniendo unos límites, por así decirlo, en donde se respete la dignidad humana, de la vida, la libertad, en fin, todos los valores, digamos, democráticos, o no sé cómo llamarlo, pues por los que vela el derecho, o no sé qué opina el profe pues, de mi visión. Yo escucho con tremenda preocupación lo que plantea Fátima. Primero que nada, porque bueno, y yo no es un secreto para ustedes, yo aquí lo he puesto de manifiesto muchas veces, yo no soy practicante de ningún tipo de doctrina ni de credo. Yo tengo unas convicciones como más serenas en relación con lo humano, no dogmáticas. Y entonces yo no creo que el mundo ya esté hecho. Yo creo que el mundo lo hacemos todos los días. A mí que alguien me sugiera que, que ya está hecho el derecho, me parece alarmante. No, yo no dije eso, profe, para nada. Yo no sé si ya está hecho o no. Yo sé que Pero todos los yo días no dije eso, tenemos... yo dije que la sociedad, porque creo que me estás como malinterpretando, yo dije que son realidades ya sociales en donde el derecho pues entra es a regularlas, pero que ya están pasando. No, no. Yo creo que todos los días tenemos este tipo de espacios como urgentes para discutir cosas y para entender que el mundo está cambiando todos los días, que no hay nada que ya esté terminado, que el derecho no está para establecer normas, prohibiciones o permisos, ninguna de esas, sino para abrir caminos de reconocimiento de lo humano. Quizás uno de los valores que a mí me parecen más importantes que se han conseguido en los últimos años es el reconocimiento de la diversidad. Es decir, que vivimos entre distintos, no entre iguales. Y de hecho la ética, ojo, los marcos éticos solo son posibles en la universalidad, en la diversidad, no entre los iguales. Entre los iguales lo que aparecen son códigos de honor.
¿Cómo se comporta la aristocracia? Ah, con códigos de honor. ¿Y por qué? Porque aquí todos somos igualitos, todos tenemos que cumplir. Entonces, cualquier daño que se le haga a una parte de la aristocracia es contra toda la aristocracia, por eso toda la aristocracia termina por excluir, por expulsar, por sancionar al otro con la propia vida, inclusive, porque se reconocen como iguales. Pero cuando empezamos a aceptar que el mundo es diverso, que el mundo no, y en esto procuro ser muy claro siempre, que el mundo, a pesar de los computadores y a pesar del celular y a pesar de el éxito que tienen las tecnologías, el mundo no es binario. El mundo no es en blanco y negro. El mundo no es hombres y mujeres. El mundo no es arriba y abajo. El mundo está lleno de posibilidades. Cuando empezamos a reconocerlo, inclusive los propios marcos normativos cada vez más hacen énfasis en eso. Cuando esa constitución política del 91 reconoce que esto, contrario a lo que planteaba la constitución del 86, es pluriétnico y multicultural, me está diciendo, no, aquí no hay blancos, aquí no hay negros, aquí no hay mestizos, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y aquí no es que se hable español, aquí se hablan 90 lenguas indígenas todavía. Y el español ni siquiera es universal aquí, sino que el de La Guajira es totalmente distinto al de Pasto y distinto al del Amazonas. Entonces, si no empezamos, y sobre todo desde la educación jurídica, a aceptar la diversidad y el desafío diario de la diversidad, en el intento por desarrollar caminos ojo con esto, de interpretación, que los abogados en el siglo XXI no están para repetir códigos, no están para repetir leyes, están para interpretar marcos normativos, están para interpretar fenómenos, están para interpretar momentos, problemas, situaciones. El abogado hoy es un intérprete del mundo, no un repetidor. Claro, ustedes tienen una desgracia y yo por eso me conduelo tanto de ustedes en ese sentido y solo en ese sentido. Es que ustedes están siendo educados por abogados del siglo XX y el abogado del siglo XX ni siquiera es profesor. El abogado del siglo XX, ¿qué es? Un abogado del siglo XX. Entonces cree que todo es como en el siglo XX. Inclusive creo que algunos de ustedes todavía les hacen exámenes como en el siglo XX. Les hacen pruebas de A, B, C, D, cuál es la respuesta correcta. Esa vaina era del siglo XX. En el siglo XXI existen 1000 maneras distintas de abordar los procesos de educación. Pero ponerse uno con tiza y tablero, con marcador y tablero, hoy en el siglo XXI, que existen toda esa serie de tecnologías, de facilidades, de discursos, pues es simplemente tener una especie de enfermedad mental como complejo de Peter Pan, ¿cierto? De creer que el mundo se detuvo en el siglo XX. Entonces, pretender hoy, por ejemplo, que el mundo no ha cambiado cuando cuántos nuevos reconocimientos de lo humano habrán entre 2015, hace 6 años y hoy. Y hay un mundo de grupos nuevos, de tribus urbanas nuevas, de géneros nuevos, de derechos nuevos que no existían en el siglo XX. Y los abogados del siglo XX siguen educándolos a ustedes con códigos del siglo XX. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me están educando a mí para que sea abogado del siglo XX? Sí, les tengo noticias. El siglo XX se murió hace 21 años y todavía los educan con exámenes, con pruebas, con certificados, con pupitres, con libros, con documentos, con fotocopias del siglo XX. ¿Qué tipo de abogados pueden entonces salir en relación con los nuevos problemas, con los nuevos desafíos sociales? Si el siglo XXI, ya voy, Fátima, lo que nos está diciendo, hey, oiga, tenemos que hablarnos, tenemos que comunicarnos, y en el salón todavía le dicen silencio, quédese callado, al final hace preguntas. Si todavía se pretende que el que tiene la autoridad es el que está adelante, todavía hay adelante y atrás en un salón, imagínense. Hay un asunto grave que tiene que ver con el bioderecho. Y entonces la vida no ha cambiado desde el siglo XX. Cuando pregúntenle a sus profesores, hagan el ejercicio simple, háganle la entrevista a sus profesores, pregúntenle que si cuando ellos se educaron como abogados,
ya existía el Internet. Y el 90% les va a decir que no, que se educaron todavía sin computadores, sin celulares. ¿Cómo ellos, que se educaron en ese modelo, van a poder entender los retos, los desafíos y las perspectivas de una sociedad que no admite, esta sociedad de hoy, de 2021, y no en Colombia, sino a nivel mundial, no admite verdades, no admite, ni nada es verdad aquí hoy. Existen una cantidad de versiones, de visiones y de interpretaciones que dependerán del tiempo, del modo, del lugar. ¿Y quién tiene la verdad? Nadie la tiene. No la tiene el médico, no la tiene el psicólogo, no la tiene el abogado. ¿A ustedes qué les toca como abogados? Reunir distintas versiones y a partir de esas versiones construir una lectura integral, holística, si se quiere, racional, con unos criterios de coherencia, de cohesión y de racionalidad, que son los que ustedes van a presentar para leer el mundo. Pero educarse en el siglo XX, en un mundo que no, que ya estaba hecho, no, es que ya Dios es este y no hay más, no, ya hay múltiples religiones. Es que la única manera es, no, ahora existen muchas. Pero yo me encuentro con profesores todavía que les exigen a los muchachos que en pleno siglo XXI, que tienen que aprenderse las normas APA, y ¿para qué si eso lo hace el computador solo? ¿Para qué las tiene que aprender? Profe, y entonces ¿usted conoce alguna universidad que tenga una metodología así como la que usted dice? Pues porque nosotros desde el primer semestre estamos como en las mismas. Ustedes no están en primer semestre nunca. Pues desde que empezamos. Ustedes están en dos, ustedes se gradúan de 11, ¿cierto? Del colegio. 9. De 11, sí, claro. De 11. Entonces entran a la universidad y ¿qué hacen? 12, 13, 14. Sí, no acabamos el colegio. Porque eso, todo el tiempo los tratan como si sí, estuvieran en el colegio. En el colegio. Pero entonces usted conoce como alguna universidad. Claro, sí, muchas. Por ejemplo, hay universidades que están experimentando cosas muy bellas, inclusive aquí mismo en Colombia. La Universidad de los Andes ha hecho un avance tremendo desde hace 10 años, y es que no contrata doctores, contrata expertos. Entonces, si usted es experto en un tema, aunque no tenga título, puede aportar su saber para la formación de profesionales. No necesita eso. No, que es que usted toda la vida se dedicó al periodismo y no tiene título de periodismo. Genial, entonces venga y enseñe periodismo porque eso es lo que usted sabe. Pero hay gente que tiene 3 doctorados en Derecho y no sabe de Derecho. Es más, y les invitaría a ustedes que hicieran el ejercicio. Revisen de sus profesores de Derecho, ¿cuántos son profesores? Ninguno, todos son abogados. Y es como si usted fuera al mecánico para que le recomendara algo para la vesícula. O sea, usted va donde un profesional para que le recomiende cosas de otra cosa. Si usted va a aprender Derecho, ¿con quién tendría que aprenderlo? Pues profe, en Medellín no hay universidades así. No, Medellín es lo más godarria que puede haber en el mundo, hombre. Aquí no se han atrevido a probar el pan al desayuno. Siguen desayunando con arepa. Usted es muy exagerada. No, es la verdad. Aquí la gente todavía cree que el desayuno es agua manchada de cocoa con una cosa espantosa que llaman aquí quesito y una mancha de harina sin sabor que llaman arepa. Y sin eso no quedó desayunado. Oiga, pero existen jugos, elixir, té, chocolates, café. No, si no es chocolate en aguapanela, no. Y si no es arepa con quesito, tampoco. Pero venga, pruebe otra cosa. No, porque es que yo soy de aquí. Es una sociedad supremamente homogénea. Por eso aquí hay un código de honor. No hay un código de ética, sino un código de honor. Entonces, dicen cosas terribles como, es que los paisas somos así. Es que entre paisas nos entendemos. Los paisas hablamos, pero venga, en el siglo XXI y usted todavía habla de eso. En el siglo XXI y usted está desconociendo que el mundo rompió las fronteras desde que apareció la Internet, que hoy no existe ni Colombia, ni Medellín, ni Antioquia, porque el Internet no respeta nada. Pues yo estoy en Santa Elena en este momento y ustedes seguramente están en otros municipios. ¿Dónde está la frontera? El enlace es libre. La clase yo la grabo y queda libre para todo el mundo. ¿Dónde está la frontera? No hay fronteras y sin embargo seguimos defendiendo tonterías creadas en el siglo XX como los ismos, el clasismo, el regionalismo, el nacionalismo, el sexismo, el machismo, el feminismo.
Mientras que hagamos eso, esas defensas, no hay posibilidad del bioderecho, porque el bioderecho tiende a pensar es lo humano, no lo regional, no lo nacional, no lo local, sino lo humano, lo universal. Intentamos entendernos como seres humanos y la humanidad es así, no tiene fronteras. Es tan ser humano aquí como en cualquier otra parte del mundo. En otra parte del mundo no es ciudadano, pero sí es ser humano. En otra parte del mundo usted puede que no sea empresario, ¿cierto? Es turista, es ilegal, pero es ser humano. Entonces el bioderecho lo que se preocupa, ¿por qué eso? Por la humanidad. Por eso el concepto de dignidad, tanto como el concepto de libertad, libertad construida desde el respeto por la diversidad y lo múltiple, y por la responsabilidad con la diversidad y lo múltiple, es lo que funda el bioderecho. Sin esos conceptos de respeto y de responsabilidad, no hay nada, porque en el respeto y la responsabilidad que hay, inclusión. Hay inclusión. Ahí hay legalidad, hay legitimidad, hay tolerancia, hay educación, hay todo eso. Todo eso está enmarcado en ese concepto de responsabilidad y respeto, que son los dos brazos de la libertad. La libertad es eso. Fátima. Y digamos, usted no podría como recomendarnos o textos o videos de algo, o sea, donde nos muestren como esta forma suya de ver el derecho, porque realmente, o sea, a mí me parece que nos enseñan mucho la norma, esa parte, pero de pensar el derecho y entender como el alcance en la sociedad y todo eso, como que en realidad no tenemos espacios como de filosofía. Entonces, de pronto usted nos podría como facilitar textos al respecto de cualquier tipo o algo como para acercarnos más a esa visión, pues que a mí me parece muy interesante y sobre todo pues como muy desconocida para mí. Claro, lo que pasa es que ustedes no estudian derecho, ustedes estudian técnicas jurídicas. Entonces, ustedes estudian para ser repetidores de códigos. La primera norma, y esto es ¿Dónde podemos estudiar derecho? A mí me gustaría estudiar derecho. Usted estudia derecho en la calle. Vea, si usted es capaz de pararse en la plaza Botero de Medellín, ahí en Parque Berrío, se llama ahí al lado de Parque Berrío, enfrente del Museo de Antioquia. Si usted es capaz de pararse en esa escalera que conduce al Museo de Antioquia, son 4 escaleras que hay ahí, 4 escalas que hay ahí. Si usted es capaz de pararse en esa escalera y ver lo que está pasando allí en clave de derecho, usted puede decir que es abogado. Es decir, si usted es capaz de estudiar derecho penal en una escultura, en una novela, en un cuento, en una canción, si usted puede estudiar derecho administrativo en una oficina, en un centro comercial, en una calle, si usted estudia derecho público en una plaza de mercado, ahí usted es abogado. De lo contrario, usted simplemente es un repetidor de textos, nada más. Porque el abogado no es el que repite leyes, el abogado es el que piensa jurídicamente. Y usted para pensar jurídicamente no necesita saberse el código, necesita saber pensar en el orden que están construidos los marcos jurídicos. En ese sentido, es tan abogado un pupitre, un tablero, que asiste juicioso a la clase, que no interrumpe, ¿cierto? Como una pared, como una ventana. ¿Ustedes a qué van allí? Ustedes van realmente en actitud de preguntar, de cuestionar, de proponer, de sugerir. Vean, las universidades que enseñan derecho, para responder la pregunta que me hacía Ángela y Fátima, los abogados que estudian derecho en el siglo XXI, más bien los estudiantes preocupados por estudiar derecho en el siglo XXI, lo hacen siempre sobre la base de estudios de caso, nunca sobre el código. Y esto lo aprendimos de las universidades norteamericanas en la década del 70, hace 50 años. Y es que ellos estudian derecho, es a partir de casos. Miren, en este caso de estos contra estos, vamos a ver qué hay allí. Vamos a ver qué conductas hay, qué atenuantes, qué agravantes, qué marcos normativos hay sobre ese asunto, qué antecedentes, qué jurisprudencia hay,
cuáles fueron los procedimientos, cuáles fueron las intervenciones, cuáles son los fallos, cuáles han sido las consecuencias de la aplicación de esas normas. Y entonces, ¿qué hay allí? Pensadores, un segundo, Diego, pensadores del mundo en clave de derecho. Diego. Como para contarle a Fátima y de pronto sí estar un poquito en consonancia con el profe. En mi oficina, el coordinador electoral no es abogado y el tipo sabe más de derecho que cualquiera. Te coge y te, sin ser abogado, sin haber pasado nunca por la Universidad de Derecho. Él es a duras penas auxiliar administrativo, estudió auxiliar administrativo en el CESDE. Y él es el que maneja, coordina toda la parte electoral. Y él, tú le preguntas de derecho lo que sea y te responde. Entonces, es cierto, o sea, uno simplemente le da lineamientos de la universidad. Incluso uno dice, porque he visto un video que se llama la educación en Irlanda, creo que se llama así el video, está en YouTube, donde explotan es el saber de la persona. No tienen esa educación bancaria de la que hablaba, no recuerdo si era Carrayoli, no recuerdo en ese momento quién fue el que propuso el concepto de educación bancaria, que era eso, usted simplemente va al colegio, a la universidad y va a que le inyecten un conocimiento, pero no le pregunten si a usted le gusta, si le gusta o no le gusta, si lo entiende o no lo entiende. Simplemente le dice, tenga, métase eso en la cabeza y váyase, pero no le preguntaron al estudiante si realmente le interesó, si realmente eso explotó sus cualidades, si realmente eso le ayuda a desarrollar sus competencias. Entonces, el panorama que uno ve en la educación en Colombia, como tal, más en Colombia, lo de los Andes que mencionaste, sí lo había escuchado ya lo están haciendo desde hace un tiempo, incluso tenía eso, pero lo sigo a veces, antes de que fuera candidato, miraba y desde su punto de vista, incluso el libro que sacó hace poquitico en defensa del humanismo, que es desde mi punto de vista muy recomendado, valga para la publicidad, porque él muestra la diferencia que debe existir entre lo que habla el profe, el tema de la dignidad vista desde el punto de vista unitario y no generacional, no pluralista, sino entender que el otro es una unidad que hace parte de una sociedad. Ayuda a entender cómo la educación tiene que repensarse, replantearse y redireccionarse, porque aquí si nos quedamos con la educación como el del siglo XX, entonces sí quería traer como a colación esa parte, pues como para decir a Fátima, si es verdad, uno el derecho lo aplican en la calle, y ese compañero claro, es una eminencia para nosotros. De hecho, hay unos ejemplos que pueden servirles. Yo no le hago campaña a nadie, yo nunca me pongo ropa con letreritos, ni banderitas, ni vainas de esas. Pero alguien que ha dado lecciones de derecho en este país absolutamente impecables y maravillosas se llama Iván Cepeda. Es senador en este momento. Iván Cepeda estudió filosofía, pero le da clases de derecho al que sea. Hay un candidato a la presidencia que es economista y le da clases de derecho al que sea, porque entendió que el asunto no es de un título, de un cartón, de un 5 en una materia, sino de empezar a pensar el mundo en una clave específica, la clave del derecho. Pero hagamos el ejercicio con otros. Cuando usted empieza a pensar en los empresarios de este país, los verdaderos empresarios, 3 o 4 gatos que quedan vivos todavía, que son empresarios de verdad, ninguno estudió administración de empresas, ni gerencia, ni nada de eso. Uno estudió arquitectura por allá en la Nacional y es uno de los hombres más ricos de este país. Estudió fue arquitectura y es un súper empresario, ¿cierto? Otros estudiaron cosas raras, historia, y tienen las empresas más tremendas de este país. Porque el asunto es de la lógica. ¿Cuál es la lógica jurídica con la que usted es capaz de enfrentarse al mundo? Lo que les decía hace un momento, usted es capaz de leer una novela, un cuento, una canción, una película en clave de derecho. Y ahí es donde usted comprueba si es abogado o no. ¿Qué es lo que se necesita para ser abogado? De hecho, vea, si esto fuera si yo no tuviera con ustedes un pacto ya de evaluación, un pacto libre además, en el que cada uno de ustedes elige su trabajo, les sugeriría que hicieran un trabajo. El que quiera hacerlo, hágalo de manera voluntaria, eso no tiene nota ni nada de eso. Haga la identificación de cuánto vale ser abogado en Unisabaneta.
Ya. ¿Cuánto vale? Porque no aplica lo otro. ¿Cuánto sabe usted o cuándo aprende? Que eso no se lo va a medir nadie, ni siquiera usted mismo. Muchos de ustedes estudian para los exámenes, no para aprender, sino para exámenes. ¿Cuánto cuesta ser abogado? Y usted con esa platica va y compra su título. Usted lo que hace en una universidad es comprar un título, una tarjeta profesional y un diploma. Eso no le garantiza a usted ni tener bibliografía, ni tener comprensión real de las escuelas, de los movimientos, de las reflexiones, que eso además harta a la mayoría. De hecho, difícilmente las universidades contratan a tipos como yo. Lo que buscan son adoctrinadores. Venga, lea el documento, léales el ejercicio, hágales el examen y sáquese el aplauso. Si le ponen 5 todos, lo volvemos a contratar y si no, de malas. Difícilmente contratan un tipo que es capaz de decir, hey, ojo que los están robando. Pilas. Ahí hay un asunto que es grave. Entonces, abogado no es... y vamos a ver, hay gente que tiene título de derecho como William Ospina, lo hemos señalado la otra vez, y es un excelente escritor. ¿Para qué le sirve el título de derecho? Para nada. Eso, y en todos los libros aparece abogado. ¿Para qué? Él es un ensayista, es un cuentista, es un novelista genial, maravilloso. García Márquez, sí, que estudió Derecho, es novelista. Entonces, Darío Jaramillo Agudelo, estudió Derecho, se graduó, sí, pero es novelista, es un humanista maravilloso. Y usted empieza a buscarlos. Y el título de Derecho no sirve para gran cosa. También el taxista de aquí, cerca de mi casa, yo vivo en una vereda, estudió Derecho, se graduó y le va mejor en Uber. Y uno habla con él y no es capaz de pensar en clave jurídica, no es capaz de entender el país en clave jurídica. Entonces ahí hay un problema serio cuando no entendemos los conceptos que intentamos utilizar para determinar, no, yo soy abogado, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo soy libre, bueno, ¿qué es la dignidad? ¿Cuáles son los escenarios de la dignidad, por ejemplo, en la teletrabajo? ¿Dónde quedó la libertad en la pandemia? Y ahí eso es pensar como abogado, empezar a hacerse esas preguntas que tienen que ver con las formas de ordenamiento, de encauzamiento, de orientación de lo social hacia mejores escenarios, ¿cierto? Sobre todo porque estarían fundadas necesariamente en lo que yo he venido planteándoles a ustedes de manera recurrente aquí, en que lo que necesitamos para el bioderecho o para la ética son abogados que sean educados en libertad y para la libertad. Traducción de eso, pues que vivan la ciudadanía con plenitud, de manera activa, de manera constante, de manera propositiva, como ciudadanos. Si uno no educa primero ciudadanos, nunca va a tener abogados, ¿cierto? Es decir, se trata de formar ciudadanos y no clientes ni consumidores. Uno. Dos, que tienen que ser formados en la cultura universal y de manera informada. Un abogado que no esté informado de lo que está pasando en el mundo, ¿qué abogado va a ser, hombre? Un abogado que no tenga una cultura universal, que no viaje, que no salga, que no vaya a congresos, que no vaya a seminarios, que no asista a otros escenarios, ¿qué abogado va a ser? No es un abogado, es un repetidor de normas, ¿cierto? Una ciudadanía que sea activa todo el tiempo, es decir, que usted aplique la ciudadanía en el aula, en su casa, en el trabajo, en el carro, en el metro, en donde usted vaya, se comporte como ciudadano, como un ejemplo constante de ciudadanía, porque antes de ser abogado hay que ser ciudadano. Si usted no es ciudadano, sino que es consumidor o es cliente, no es abogado. No es abogado, es empleado, es trabajador de otro. Pero el abogado tiene que tener un espíritu libre necesariamente. Libre en ese sentido que les planteo de que se reconoce por un grupo y en un grupo. Tiene que estar pensando la democracia de manera constante, ser democrático no solamente en sus trabajos, en su casa, en lo que hace, en lo que escribe, en lo que lea, democracia real, yo leo de todo, ¿cierto? Yo soy capaz de leer biología, de leer química, de leer genética, de leer carpintería, y lo hago con respeto. Tendría que ser una educación inclusiva.
inclusiva no significa que entren hombres y mujeres y negros e indígenas, sino que ustedes en su formación como abogados permitan la entrada de la carpintería, de la mecánica, de la odontología, de la medicina, de la psicología, de la antropología, de la física, de las ventas, de la administración. Y ahí tendrían una educación verdaderamente inclusiva que les permitiría hablar como abogados. Pero esencialmente, y esto va dedicado especialmente para Fátima, tendría que ser una educación optimista, una educación capaz de generar en los otros una actitud de transformación constante sin resentimiento, una educación que se funde no como los colombianos en eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. No, que es que a mí no me gusta ese profesor, eso es lo que hay, usted verá. Yo no quiero coger esta materia, no, eso es lo que hay, usted verá. Es que este horario no me gusta, eso es lo que hay, usted verá qué hace. Cuando usted lo educan para eso, para ser resignado, usted termina siendo simplemente un operario, un empleado, un esclavo, que pierde su dignidad allí, pierde su humanidad. Pero cuando usted le abren posibilidades, cuando usted le permiten leer otras cosas, entender otras cosas, allí tenemos otros escenarios. Fátima me pidió que le recomendara cosas en relación con la formación del derecho. Piense un poco y acérquese un poco a los modelos de formación de abogados, por ejemplo, en Alemania. En Alemania no hay dos abogados iguales. Es decir, usted se matricula para, primero usted tiene que tener una fundamentación humanista, seria, real, comprobada, como humanista para poder estudiar derecho o para estudiar en cualquier universidad alemana. Segundo, es que a usted lo que le toca es demostrar unas destrezas, unas habilidades. Eso es lo que le toca a usted. Y esas destrezas y esas habilidades usted las logra como quiere. Es decir, que Fátima, por ejemplo, podría en un modelo educativo del siglo XXI estudiar derecho sin tomar ni una sola materia de derecho. Ni una sola. Usted podría estudiar música, estudiar economía, estudiar administración, estudiar psicología y todo eso que aprende en esas materias, aplicarlo a la interpretación jurídica. ¿Cierto? Por eso su examen final en derecho, por ejemplo, en una universidad seria, es convertir un contrato al lenguaje de lógica. Ese es el examen de derecho. No es diga A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sino tome este contrato y vacíelo en un esquema del pensamiento lógico. Si usted es capaz de hacer eso, es abogado realmente. Si no, no es. Y ahí está la gran diferencia. Cuando usted se acerca a las escuelas de derecho, de aquí de Medellín, por ejemplo, bueno, extrapolémoslo a Colombia o a México inclusive, lo que encuentra que son formadores de códigos. Entonces usted le enseñan bobadas como el resentimiento social nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dependiendo de los semestres. Entonces es un payaso que nunca ha estudiado más allá de haber logrado un título en derecho, exige que usted le diga doctor, aunque no ha hecho un doctorado ni una maestría jamás, ni ha producido un libro, ni produce reflexiones propias, ni pensamiento propio. Pero usted le tiene que decir doctor. Y para sentirse importante, empieza a adiestrarlo usted en lo mismo. Entonces, doctora Fátima, doctor Diego, doctora Ángela, doctor Mauricio, y creen que con ese doctor hay respeto. No, el respeto no deviene de una palabra. Respeto deviene de una actitud en libertad y en dignidad. Es decir, yo no le robo su platica, yo no le traigo verdades. El que lleve verdades en una universidad ya perdió el año. Usted lo que tiene que llevar es preguntas, dudas, posibilidades, cuestionamientos, identifiquemos nuevos problemas. Y tanto les han quitado a ustedes la capacidad de pensar que cuando yo les digo el trabajo que ustedes quieran, ustedes lo primero, ay, pero yo uno qué puede hacer, lo que usted quiera. Sí, pero eso qué será, lo que usted quiera. Ah, bueno, a mí me gustaría hacer esto. ¿Y pero cómo lo hago? Como usted quiera. Usted es el que plantea el diseño metodológico que le parezca. Pero eso cómo se hace.
Y están pidiendo a toda hora un policía, unas muletas, un papá, un guía que los esté orientando, porque le tienen pánico a la libertad. Y como diría el Palacio de Justicia en el Capitel, las armas os dieron la independencia, las leyes les van a dar a ustedes la libertad. La libertad es responsabilidad, equivóquese, acierte, intente, mire por otro lado. Eso es responsabilidad humana, ¿cierto? Y respeto, respete a los demás, respételos. Pero respetar al otro no es decirle doctor. Respetar al otro es también decirle, hey, estás equivocado. Hey, esto que estás viendo está sesgado, puede ser de otra manera. Respetar al otro es decir, no venga a adoctrinarme, no me venga a traer su mercancía. Traiga ideas y así podríamos construir de verdad bioderecho. Pero si seguimos creyendo que el bioderecho se construye a punta de reglamentos, a punta de normas prestadas, estaríamos negando el principio de una de las cosas más bellas que tiene el derecho, el pluralismo jurídico, la posibilidad de entender que el derecho se construye desde distintas fuentes. Ahí es donde empezamos de verdad a pensar el bioderecho, la ética, la justicia, la libertad, la dignidad, la responsabilidad, el respeto, la inclusión, la diversidad, que son conceptos fundamentales para cualquiera que piense o que intente pensarse como abogado. Bien, yo me guardo silencio para escuchar sus interpretaciones, sus lecturas, sus dudas.